Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Uste dut haiek, gure seme-alabek, ere eskertzen digutela gaur honi buruz hitz egitea. Buenas tardes, arratsaldeon. Que os decía que bienvenidos y bienvenidas y que gracias por estar y compartir esta tarde con nosotras, con BBK Family. Y que no solo nosotras estamos agradecidas, sino que creemos que nuestros hijos y nuestras hijas también nos agradecerán haber compartido esta tarde. BBK Family tiene como inquietud o como objetivo acompañar a las familias en el proceso de educación y crianza de nuestros hijos e hijas a lo largo de todo el ciclo vital, y es desde que nacen, ¿no?, y hasta que van creciendo hay como diferentes momentos o diferentes hitos donde nuestros hijos necesitan que les acompañemos, nuestras hijas. Y a veces no tenemos las competencias o las herramientas para hacerlo de la mejor forma posible. Y BBK Family quiere un poco poner o acompañarnos a aumentar esas herramientas. Si en diferentes momentos necesitan nuestro apoyo y nuestro acompañamiento, cuando les toca decidir o elegir cuál va a ser su camino académico, cuál va a ser su futuro laboral, pues cobra mucha importancia cómo hacemos este acompañamiento y cómo estamos cerquita, no decidiendo por ellos y ellas, sino siendo un apoyo y un contraste para esa elección. Hoy queremos hablar un poco de cómo, cuál tiene que ser el papel como padres y madres en ese acompañamiento. Es el momento donde van descubriendo qué les gusta, qué no les gusta, qué competencias, qué habilidades, y no solo nos fijamos en cuál es el itinerario académico, sino en descubrir también y acompañarles a identificar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas inquietudes, qué les gusta, qué les hace vibrar, para que se pueda ir alineando ese gusto y esas competencias con el futuro. Si siempre ha sido un momento complicado esa elección, o siempre ha supuesto un reto afrontar esa decisión, en este momento, con los cambios tecnológicos, con el cambio social, con el cambio económico que estamos viviendo, cobran mayor importancia. Sí que queremos reforzar cuál va a ser un poco la conversación de esta tarde o la reflexión. Queremos trabajar sobre cuál es nuestro papel y nuestro rol como padres y madres en ese acompañamiento. Seguramente estamos muchas personas esta tarde aquí, tengamos preguntas muy concretas sobre itinerarios concretos, sobre desarrollos concretos, sobre lecciones muy particulares. Y probablemente eso no vamos a poderlo atender de la misma manera, pero sí que vamos a tener un documento de referencia que nos apoye y nos ayude a tomar esas decisiones más individuales. Aún así, os recuerdo que tenemos el chat abierto para poder hacer preguntas y ir recogiendo aquellas demandas que nos vayan surgiendo a lo largo de la tarde, que yo al final de la sesión haré la recogida para podérselas hacer llegar a Ione. Para conversar sobre cuál es nuestro papel como padres y madres, os quiero presentar a Ione Otero Martínez. Ella es fundadora de Borboca, es graduada en comunicación, tiene un máster en investigación, consultoría e innovación social, también un posgrado en igualdad de mujeres y hombres, y se ha formado en coaching de equipos. Además, trabaja como consultora, facilitadora e investigadora en distintos procesos y ámbitos. Ongi etorri, Ione, Eskerrik asko, arratsaldeon. Ainhoa. Kaixo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Estamos, como ves, con un aforo amplio. Tenemos muchas ganas es una demanda que llevamos tiempo desde BBK Family recogiendo, de cómo hacer este papel, que no es nada fácil, y de cuál tiene que ser el rol que desempeñemos en acompañar a nuestros hijos e hijas en elegir ese itinerario formativo, académico, vocacional.
Así que Ujú. Ongi Qué y ricasco. todo tuyo. Venga, vamos a ello. Bueno, no me quiero repetir mucho porque Ainhoa lo ha introducido increíble. Además, ellos están trabajando y haciendo un trabajo maravilloso en todo este sentido. Así que bueno, sí que es verdad que vamos a trabajar todo esto de la orientación quizá desde una perspectiva un poco diferente que, que bueno, que no es la más técnica, ¿no? Puede ser. Entonces, preparando esto, la pregunta era un poco ¿para qué acompañamos, ¿no? O sea, cuando nos estamos frente a hijos, hijas, alumnas, alumnos, sobrinas, sobrinos, o sea, qué queremos hacer en este acompañamiento? Normalmente es primero una orientación académica, porque la primera decisión que suelen tener que tomar antes casi de decidir qué voy a hacer, en qué voy a trabajar o qué va a suceder, suele ser un poco, vale, ¿y qué paso sigo? ¿Qué puedo estudiar? ¿De qué forma? ¿Qué recorrido voy a hacer? ¿Estará bien esto? ¿Será más esto? ¿Será menos? ¿No? Y ahí ya empezamos a tener una orientación laboral también, porque de alguna manera nos empezamos ya a colocar en un sitio o en otro. Y luego, pues, si tenemos suerte, nos vamos empezando a conectar con la orientación vocacional, que es eso que nos conecta, que nos mueve, que nos engancha un poco a aquello en lo que hacemos, a lo que le dedicamos un montón de horas además, como es el trabajo, y la carrera profesional, ¿no? Que vamos a ver que ha cambiado muchísimo. Entonces, igual, y en esta sesión hay algunas ideas que se cambian un poco. Veo que hay como dos cosas en el chat. Ahí no hay, como yo voy a estar hablando, si hay así alguna pregunta importante, pues si quieres me Yo me dices. encargo del chat Vale, y tú, si hay cualquier cosa que necesitamos aclarar o así, yo enciendo el micro y te hago llegar vale, la duda o genial, la pregunta, ¿vale? genial, es que ricasco. Vale, y otra de las cuestiones, ¿no? Cuando he podido estar con familias y con jóvenes, es cuánto de nuestros miedos transferimos. Solemos tener frases como, jo, mejor que estudie algo de verdad, porque igual quiero hacer artes escénicas y me da un poco de miedo y creo que eso no es muy de verdad. O no entiendo muy bien qué es eso que quiere hacer porque es un grado nuevo y es que no acabo de entender qué significa. Tendría que centrarse, ¿no? Y coger otra cosa como mejor. Debería escoger algo que tenga salidas. La veo perdida, tiene que elegir algo para su bien. Yo quiero que sea feliz, quizá ahora no ve realmente lo que es importante. ¿No? Entonces, vamos ahí desde nuestras propias experiencias, pero también desde nuestros propios miedos, a veces acompañando. Entonces, es como, ¿no? Primera cosa, como tomar conciencia y, y saber qué cosas son nuestras y son más miedos y cuáles son reales, ¿no? O sea, que podamos ahí como acompañar más ajustado a las necesidades que tienen. Hoy vamos a mirar un poco nuestro contexto. Entonces sabemos que nuestras experiencias son súper valiosas y que de verdad son experiencias que podemos traer para acompañarlas en este proceso de tomar decisiones, como mencionaba al principio Ainhoa, pero la cosa es que hay muchos tipos de experiencia, que el contexto ha cambiado y está cambiando permanentemente y que lo que se estudia no es tan determinante como lo era antes, ¿no? Antes era como más fácil hacer un vínculo entre estudio derecho, me dedico a la abogacía, estudio medicina y hago esto, estudio, ¿no? Y además era como bastante, como que bueno, que era que eso iba a suceder, ¿no? Era bastante probable que eso sucediera. Vinieron otras generaciones a las cuales se les dijeron también, oye, estudia porque conseguirás esto y una mejor calidad de vida y tal. Eso fue desinflándose, ¿no? O sea, hubo como un pequeño engaño, no queriendo, por supuesto, no sabíamos lo que iba a ocurrir. Y luego ya vienen otras generaciones que han visto a sus predecesoras que ni es un seguro ni una garantía ni nada por el estilo. Entonces ya empiezan a relacionarse con las decisiones que tienen que tomar de forma diferente. Entonces, ¿por qué decimos que hay cambio constante? Yo no sé si a vuestras hijas e hijos el curso pasado les tocó la fiebre de Operación Triunfo, pero Yo también. perdón, estoy escuchando cosas por ahí. No sé si estáis hablando o es que está el micro, algunos micros encendidos. Si no vais a hablar así, porfa, apagadlos Eso. y así no tenemos interferencias por ahí. Vale, entonces hubo la fiebre de Operación Triunfo 2023, lo vio un montón de gente joven y dentro de Operación Triunfo, que entiendo que iba dirigida a un público objetivo, o sea, iba dirigida a vuestras hijas e hijos desde esa edad hasta mayores, pero bueno, sobre todo la edad de vuestras hijas e hijos,
colaban una y otra vez esta publicidad que hablaba del nómada favorito, que era quien saliera favorito o favorita del público, le daban 3.000 euros, que esto era una campaña de ING, del banco, y se le decía lo de nómada, ¿no? ING Direct lleva muchísimo tiempo trabajando con todas estas cuestiones y con esta campaña del rollo nómada, y venden esto de que nómada no es solo donde vives, nómada de trabajo, de pensamiento, de ilusiones, siempre en movimiento. Entonces era como, no tienes dinero pero quieres hacer algo, te damos 3.000 euros, tranqui, no necesitas aval, no necesitas tal, son 3.000 euros, haz lo que quieras, muévete, tal, ¿no? Es como esta, y hace un montón de campañas, entrevistándose con gente joven que trabaja en distintas cosas y que va todo el rato diciendo, no, soy nómada de pensamiento, de tal, me gusta estar libre, no estar atado a una estructura. Y esto ya nos habla de por qué esta campaña o por qué un banco está generando esto para gente de la edad de vuestros hijos e hijas o un poco mayores. Porque esto está hablando de que hay un cambio de paradigma muy grande en el mercado laboral, en la situación económica y demás. Entonces, si antes la tendencia era tener una carrera profesional que casi toda la vida era la misma organización, y que a lo mejor cambiábamos de lugar de trabajo, pero no de trabajo, seguíamos desempeñando las tareas parecidas, en ese paradigma lo más importante era la lealtad. Era el valor, como no, el que más se valoraba era la lealtad. Yo soy leal a este proyecto, a este proceso, ¿no? Ahora no, ahora estamos en esta parte de la derecha, que es esta flechita así, que tiene burbujas y que está hecha un lío, y entonces ahora sucede que no solo la gente no está trabajando toda su vida en la misma organización y que no para de cambiar de lugar, sino que además el tipo de tarea que desempeña es distinta, su trabajo cambia. Entonces esto requiere que esas personas en este nuevo paradigma tengan que estar todo el tiempo aprendiendo nuevos comportamientos, nuevas culturas organizacionales, nuevos hábitos y conocimientos de la última tititi que ha salido, ¿no? O cosas así. Y mientras antes el valor más importante era la lealtad, ahora lo es la confianza. Porque yo tengo que saber que tú estés donde estés y aunque no estés dentro de esta organización, podemos basar nuestras relaciones en confianza y que yo podré relacionarme contigo estés donde estés. Y además, como vamos a ir en este baile cambiándonos, nos iremos encontrando en distintos roles y espacios seguramente. Os voy a dar algunos datos, ¿vale? Ahora mismo que muchas personas jóvenes acaban el instituto y la universidad y resulta que tienen bastantes dificultades también para acceder al mercado laboral. Además de por las propias dificultades que atraviesa el mercado laboral, también es porque hay cierta falta de algunas competencias, ¿vale? Por parte de la gente joven. Entre ellas, algunas son escribir bien o los cálculos mentales, ¿vale? Son como varias competencias que serían como saberes o habilidades que no se han adquirido bien. Emma Suprins, que trabaja un montón todo este tema de las competencias, dice: a los estudiantes se les sigue bombardeando con un exceso de contenidos complejos, sin saber lo que les deparará la vida, porque es verdad, todo está cambiando tanto que les estamos bombardeando con una serie de contenidos que no sabemos si realmente van a poder dar respuesta a las necesidades que van a surgir, ¿no? Entonces dice, tienden a estar sobrecualificados, cuando una licenciatura universitaria no te garantiza un empleo ni te equipa con las habilidades blandas esenciales que te dan la posibilidad de conseguirlo. Estas habilidades o competencias, que no cunda el pánico, podemos adquirirlas sin necesidad de tener que estudiar nada en concreto ni con ninguna formación especial. No funciona, no se rige por dinámicas de aprobar exámenes o tener que estudiar muchísimo. Tiene que ver más con potenciar algunos potenciales, con cuidar algunas cosas, con dirigirnos a lo práctico, a tener pues algunos valores, a relacionarnos con algunas competencias y antes de entrar a explicároslas, sí que quería como hacer algunos apuntes, ¿vale? Cuando vamos a acompañar a nuestras hijas e hijos, el ecosistema es súper importante. ¿A qué me refiero con el ecosistema? Pues que es verdad, que cómo son los profesores o las profesoras, el modelo educativo, el tamaño de las aulas, los recursos económicos del centro, las políticas públicas, las familias, o sea, todos esos son factores que influyen muchísimo, pero no tenemos que dejar de hacer que ellas y ellos sean
se sientan responsables también de las decisiones que van a tomar y que tienen ahí un margen de maniobra, ¿no? Que son agentes. Que es importante cuando van a tomar las decisiones que también se rijan por esto del propósito. Vais a decir, uy, qué cosa más abstracta, no sé qué me está diciendo con el propósito. Vamos a ver un vídeo súper corto. No sé si estáis viendo ahora un vídeo. No estáis. Todavía no, Yone. O sea, seguís viendo el PPT. Eso es. Vale, pues voy a dejarlo de compartirlo un momento y aquí. Ahora sí lo veis. Ahora sí. Vale, vamos a verlo un momento, ¿vale? Voy a hacer la carrera más difícil del mundo. Me he metido en un buen lío. Nunca se me ha dado nada especialmente bien. Cuando eres pequeño siempre, pues tu familia te dice, tú vas a ser, ¿no? Se te nota que vas a... A mí no. A mí no me decían nada, porque no se sabía, la verdad. Mamá, cuando yo era pequeña, ¿se me daba algo bien? Pues yo qué sé. Sí, dale golpes. Como era tan torpe. Es que nunca he sido buena en nada, ¿no? Eso digo yo. No era la niña más agraciada, no pasa nada. Tampoco destacaba por ser la más inteligente. Y aquí podéis ver una clase de natación con mis hermanos. Ellos son los que están saltando. Y este es mi turno. Atención, voy a saltar yo. Pues no. Me daba miedo saltar, así que el profe me cogía en brazos y me llevaba hasta la escalera. Como veis, tampoco era buena en los deportes y ahí está donde he metido la pata. Me preguntaron en Skoda si quería hacer la Skoda Titan Desert, que es una de las carreras en bicicleta más difíciles del mundo, y dije que sí. Y el caso es que pienso, ¿por qué he dicho que sí? ¿Qué se me ha perdido a mí en el desierto? 6 días, a más de 50 grados, con cuestas. Porque muchos han intentado dominarme. Muchos no lo han conseguido. Serás tú capaz. El proyecto se llama De Cero a la Titan y tengo 2 meses para entrenar y conseguir hacer la carrera. Voy a ir acompañada de Tamayo, que eso está bien porque quizá me sorprende, pero luce un poco más débil que yo. Entonces lo puedo utilizar de canario. ¿Sabéis cuando los mineros iban con el canario a la cueva? Pues creo que... Creo que Tamayo será mi canario, pero creo que sé por qué he dicho que sí. Creo que es porque hay una cosa que sí se me da bien y es contar historias. Y esto es una muy buena historia. Si sobrevivo, no sé si lo voy a conseguir. Si tenéis una amiga o un amigo ciclista que me puede echar una mano, que me puede dar consejos, lo que sea, y si le podéis compartir este vídeo os lo agradezco muchísimo porque creo que voy a morir. Esto que también me dan miedo las bajadas. ¡Lamentable! Espero que no, pero la verdad es que... Primer día con las bicis. Ahí está Tamayo. Vale. ¿Por qué os he puesto este vídeo de Judith Tiral? Que no sé si la conocéis, pero ella es, bueno, tiene varios problemas, o sea, varios programas que diga, perdón, ella empezó con un blog de viajes, bueno, luego estudió marketing, pero no, historia del arte, pero lo dejó, se especializó en marketing, bueno, a día de hoy ella es, pues, o sea, documenta, hace unas entrevistas maravillosas y todo. ¿Por qué ella acaba haciendo esta Titan, odiando como odia la bici, diciendo que es torpe y todo esto? O sea, lo hice en el vídeo, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, pero dice, lo que a mí me gusta en realidad, o hago con lo que yo sí conecto, es contar historias. Entonces ella ha encontrado la forma de contar historias, en su momento viajando a través del blog, en este momento con una colaboración pagada a la que se va no sé dónde y entonces puede vivir una experiencia que le permita contar otra historia, ¿no? O sea, que esto es eso del propósito o el objetivo. Si vosotras y vosotros podéis permanecer atentas a lo que están pasando vuestros hijos e hijas, a lo mejor empezáis a ayudarles a encontrar qué es ese motor, ese propósito, ese objetivo que a veces les sigue, ¿no? Que esta decía su madre, no he sido buena en nada, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor y siempre estaba contando, recogiendo historias o muy vinculada a la creatividad. Bueno, pues tenéis la suerte de que conocéis a vuestras hijas e hijos o a estos adolescentes que estáis acompañando. Esta es una buena manera de mirarles, ¿no? De acompañarles desde ahí. Vale, entonces, ¿me confirmáis que estáis viendo otra vez Te el PPT? confirmamos, Yone, Vale, lo vemos. recibido. Vale, pues eso. Entonces, bueno, todas estas, volviendo un poco al tema de las competencias, son un montón de pequeñas actitudes y habilidades que podemos ir desarrollando a lo largo de, o sea,
como a montoncitos pequeños durante la vida, la verdad. Pero bueno, hay un montón de competencias, un montón, traigo como 7 para hoy y solo las vamos a ver un poco por encima, podríamos profundizar muchas, pero también os traigo algunas propuestas que podéis hacer para promover que vuestras hijas e hijas lo hagan, ¿no? Entonces, una de ellas, una de las competencias sería la adaptabilidad, la capacidad para adaptarnos. ¿Por qué va a ser importante esto? ¿O por qué les va a dar valor añadido? ¿O por qué les va a ayudar a la hora de elegir algo o enfrentarse al mercado laboral? Porque va a haber una cantidad de cambios tecnológicos constantes que esto va a ser así y que además nos van a suponer nuevos retos a nivel tecnológico, ético, de trabajo, de consumo y de todo, porque cada vez va a ser más común que trabajemos remotamente con equipos que puedan estar en cualquier otra zona del mundo, con otra cultura, con otros olores, en otro paisaje, con otros gobiernos, ¿no? Tendrán que trabajar y tendremos que trabajar también con distintas generaciones y porque tenemos la necesidad de buscar a veces pues respuestas un poco más innovadoras. Entonces, por eso es tan importante la adaptabilidad. ¿Qué es lo que pueden hacer vuestras hijas e hijos para ir probando o desarrollando un poco esto? Pues, por ejemplo, que se sienten en un sitio diferente. Pues si cogen el autobús todos los días y siempre se sientan en la parte de atrás, pues que, por ejemplo, prueben a sentarse adelante. Que prueben a hacerle un cumplido a una persona con la que no tienen tanta relación. Pues, por ejemplo, voy a partir de inglés y de repente esta chica con la que solo coincido en este espacio le voy a decir, joder, tienes una pronunciación de inglés súper súper buena, ¿no? O regalarle a alguien algo sin razón aparente, o cocinar algo que nunca habías cocinado antes, o ponerte en contacto con alguien de tu pasado porque, joder, antes siempre íbamos al pueblo, dejamos de ir cuando yo tenía 13 años, me llevaba súper bien con esta persona y ahora y de repente por Instagram igual la encuentro y me puedo volver a poner en contacto con ella. Hacer un trabajo voluntario, probar un nuevo deporte, o sea, son cosas que nos permiten, desde una cosa muy práctica, empezar a desarrollar esta competencia en concreto. La siguiente sería pensamiento crítico. Es súper importante porque pensad que van a tener que discernir sobre mogollón de información. Va a haber muchísima información, por sus manos seguramente vaya a pasar también un montón de información, tanto porque sea mecánico de coche y me tenga que poner al día con toda la innovación que hay, con la nueva tecnología, con lo que supone, como si soy médica o no. Entonces, para poder tener criterios para eso, el pensamiento crítico es muy importante. Entonces, aquí, pues a lo mejor, pues una propuesta es que puedan hablar con alguien con quien no estén de acuerdo en todo, ¿no? Que puedan tener un debate saludable y que cuando tenga ciertas respuestas la otra persona, que pregunte qué hay detrás de eso. Joder, ¿por qué para esta persona es tan importante y se pone tanto en esto, ¿no? O sea, como que podamos empezar a aprender ese tipo de cuestiones. La siguiente competencia, la empatía. La empatía está súper vinculada al tema de la escucha activa. Entonces, ¿cómo pueden potenciar esta competencia? Y esto es súper importante porque se nota, por ejemplo, en entrevista de trabajo, es una cosa que se nota, que está en la actitud y que se valora muchísimo. Si yo estoy teniendo una conversación con otra persona, y está diciendo algo que creo que es importante, yo puedo parafrasear algo de lo que me está diciendo para que la persona se sienta más escuchada, más importante y para que tú estés más presente. Entonces, si me dice, pues es que ayer fui a cenar a un nuevo restaurante del barrio, han abierto un nuevo restaurante en tu barrio, ¿no? Sería como algo así. Vale, cuando hablan con otra persona, que dirigen y enfocan su cuerpo y su mirada hacia esa persona, para que esa persona sienta que tú estás con ella, que la estás escuchando, ¿vale? Que podamos dar las gracias con sinceridad, que reconozcamos el trabajo que hacen otras personas, porque felicitar a personas o hacer reconocimiento delante de un equipo de trabajo o algo de otra persona está siempre muy bien y compartir logros. Entonces, si hemos hecho un trabajo y ha salido súper bien, oye, lo hemos hecho genial, ¿no? Son cuestiones que se valoran como mucho. La siguiente competencia sería la integridad, entonces sería como que el acordeón que tocamos o la armonía que toca, ¿no? Como que venga una y que tenga sentido y que aquello que hacemos, que pensamos y que sentimos esté en sintonía. Entonces, pues aquí algo que pueden hacer sería que prueben a decir la verdad durante un día entero
No con esto que sean pequeñas kamikazes, pero, sí que, bueno, pues que no pongan muchas excusas, que no justifiquen muchísimo algunas de sus conductas diciendo pequeñas mentirijillas, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que todas hacemos también de adultas. Y también que la integridad tiene que ver con cumplir los compromisos. Entonces, que se pregunten a sí mismas, joder, voy a decir a esto que sí y estoy dispuesta a hacerlo, porque si creo que no lo voy a hacer, a lo mejor puedo decir que no y no comprometerme, ¿no? Entonces, bueno, esto sería pues parte de esta integridad. La siguiente es el optimismo. Y el optimismo no es entendido como estoy todo el día súper feliz, súper contenta y sonriendo. No tiene nada que ver con ese optimismo, es más bien como entender cómo puedo plantearme las dificultades que me voy encontrando y ver cuando estoy siendo muy negativa o cuando estoy haciendo afirmaciones que son muy negativas, qué emoción hay detrás de esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir soy impotente que decir me siento impotente. Entonces, que pueden empezar a intentar decir, pues en lugar de nunca, pues que puedan decir, oye, ¿qué pasaría si, ¿no? O que tengan también, pues que hagan pequeños ejercicios de autoconocimiento, que puede ser, pues, ¿por qué reacciono así ante esto? ¿Qué son mis pequeños detonantes, ¿no? ¿Con qué pum, salto como un polvorín, por ejemplo? Y otra práctica también que pueden hacer para trabajar o desarrollar una mirada apreciativa de las cosas, que es súper agradecida en los equipos de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, como esa mirada apreciativa, más propositiva, vale, esto no sale bien, voy a proponer algo, pues para empezar a trabajar un poco esa mirada, podría ser que yo, por ejemplo, a la noche, en esto que estoy en la cama o que me estoy lavando los dientes o lo que fuera, cada una con su ritual, pudiera pensar en 3 cuestiones del día que le han hecho, que le han puesto bien, que le han dado gusto, ¿no? Que puede ser, pues mira, he descubierto una nueva canción que me ha hecho feliz, estaba esperando al autobús y de repente me ha dado un solecito así de invierno que me ha dado mucho gusto también, he probado una nueva comida o he tenido una conversación súper interesante, ¿no? ¿Y por qué ha sido interesante? Bueno. Y luego tenemos la parte de la proactividad. La proactividad es una supercompetencia que también en los equipos de trabajo, que ya en una entrevista de trabajo también se ve, que incluso cuando estás haciendo bien sea un FP o un grado universitario, es algo que se ve porque tú puedes estar en prácticas y pedir por favor que te digan cómo te están viendo, qué creen que podrías mejorar, ¿no? Eso sería como la proactividad. No esperar a que las demás y los demás adivinen qué te está pasando por la cabeza, sino que tú te hagas cargo de eso y vayas adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en situaciones de incertidumbre, a veces perdemos el control, ¿no? Y eso hace que nos suba la ansiedad, que no durmamos tan bien, que tengamos muchísimas preocupaciones y seguramente vuestras hijas e hijos que están ahora mismo en un momento de tomar decisiones, pues sí que tengan bastante de esto, ¿no? Entonces, la proactividad a veces nos permite como llegar y conectarnos un poco con la tranquilidad. O sea, pues no sé fijo qué voy a hacer, pero si empiezo a ir unas puertas abiertas o si de repente voy al taller de no sé qué o tal, de repente siento que estoy haciendo algo al respecto y me voy sintiendo mejor. ¿Qué pasa? Que cuando ya nos da mucho, mucho, mucho miedo el fracaso o ser apartadas o el cambio, a veces suele aparecer la procrastinación, que es como una pesadilla. Yo no sé si sabéis qué es esto, pero es esto de hoy no lo voy a hacer. Mira, tengo que, bueno, no sé, voy a ponerlo como un ejemplo adolescente. A ver, estoy en el Insti y entonces digo, joder, tengo un trabajo de historia que tengo que hacer, pero va, tengo tiempo porque ya me pongo el lunes, sí, el lunes mejor que ya empiezo y tal. Buah, llego súper tarde del entrenamiento y estoy cansada, no sé qué, vaya, mejor lo hago mañana. Y llega mañana y pasa otra cosa, y llega el miércoles y pasa otra, y al final no estamos haciendo eso y la ansiedad o el miedo que nos generaba cada vez se va haciendo más grande porque además el tiempo que tenemos para hacerlo es menor, ¿no? Entonces la procrastinación, esto de no hacerlo hoy y dejarlo para mañana, tiene que ver muchas veces con ese miedo al fracaso. Yo un consejo que les suelo dar es esto, tenéis, si pasáis el QR llegáis al sitio, pero aún así yo puedo compartir ahora porque lo tengo abierto también aquí. Esto es un pomodoro, no sé si conocéis el funcionamiento de esto, seguramente muchas de vosotras sí, pero bueno, es, a ver si puedo compartiros, vale.
Es esto, entonces yo he dejado aquí, no os podéis registrar, si os registráis no os mandan anuncios, no nada, o sea, no os mandan nada, simplemente es para que vosotras tengáis un registro y luego os aparece aquí estadísticas de cuántas horas le he metido a mate, cuántas horas le he metido a no sé cuántos, a este tema, ¿no? Entonces, para eso es valioso, pero si no queréis, incluso sin registraros, podéis utilizarlo. Entonces, imaginaos que yo tengo historia del arte y tengo esta que es leer texto sobre mujeres en el arte. Vale. Venga, y leer sobre movimiento abstracto. Entonces cojo y le doy al plus. Cada plus de estos son 25 minutos. Entonces yo empiezo y son 25 minutos en los que yo voy a estar súper concentrada solo a leer textos sobre mujeres del arte. Y cuando se acaba, ¡pum!, está hecho. Y aquí puedo marcarlo como hecho, puedo añadir más, puedo tal, ¿vale? Entonces, yo aquí, cuando se acaban los 25 minutos, te hace pling y te dice, toma 5 minutos de descanso. Cuando has hecho varios pomodoros seguidos, lo que te dice es que, bueno, que te tomes un descanso más largo, ¿vale? Entonces, esto suele ser útil cuando les veis muy atascadas o atascados con el tema, bueno, para que haciendo, ¿no? Como, a ver, no sé si será porque viene el 1 de noviembre, pero esto de Jack el Destripador, que no se comía todo de golpe, ¿no? Que era destripador por algo, que hacía como cachitos, perdona el ejemplo. Bueno, así se nos queda a todos. Bueno, pues sería un poco eso. Si la tarea es muy grande y se nos hace un poco de bola, se trata de poder hacerla más pequeña, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que pueden hacer para promover la proactividad es cuidar mucho el lenguaje. Aquí tenemos que estar atentas también las adultas porque nosotras también lo hacemos muchísimo y tiene que ver con no puedo a cambiarlo. ¿Cómo podría? O decir, vale, o decir, tengo que hacer a preferiría o elijo hacer, ¿no? O son las cosas así, así están, o tal, a decir, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? O no tengo tiempo, a qué podría hacer yo para sacar tiempo para esto. Preferiría que ellas cambiaran. En lugar de eso, como nosotros no podemos cambiar a nadie, preguntarnos qué puedo hacer yo para cambiar esa relación. O no quiero hacerlo solo, ¿qué puedo hacer para pedir, para que alguien me ayude, ¿no? O sea, todo hace que tú te pongas en una actitud que busca como solución o que busca otra manera. Y muy ligado con esto sería la resiliencia, que es la otra competencia que vosotros ya sabéis, ¿no? Si yo tiro un huevo al suelo, el huevo se cae porque está duro. Entonces, ante el golpe, ¡pum!, se me deshace y se me rompe. Sin embargo, si yo tiro una pelota de goma al suelo, al tirarla, si lo viéramos por una cámara lenta, se deformaría un poco para absorber ese impacto y volvería otra vez a su forma, ¿no? La resiliencia sería un poco ser esa pelota de goma, o sea, tener la capacidad de volver a mi ser o recuperarme cuando viene una cosa que no me esperaba, ¿no? Entonces aquí, igual que antes, sería súper importante cuidar, prestar atención al lenguaje, porque a lo mejor han estado un montón de tiempo preparándose un examen o una asignatura o algo y no ha ido bien y a lo mejor pueden decir, es que no lo he hecho bien porque no se me da bien y porque no soy buena haciendo estas cosas. Esa afirmación es peligrosa porque es permanente, parece que no podemos cambiarla, no la podemos cambiarla y a ver, puede ser verdad, pero seguro que igual verdad, verdad del todo no es. Yo soy malísima con el Excel, pero entre otras cosas porque no me interesa, ¿no? O sea, quiero decir que a todas nos pasa. Entonces, a lo mejor pues podemos cambiar y decir, oye, he sentido un montón de presión, me he esforzado o no, pues a ver un poco y a lo mejor la siguiente vez puedo cambiar esto. Y bueno, que eviten esta mentalidad del todo o el nada, ¿no? En plan, todo me tiene que pasar a mí. Esta perspectiva fatalista que tenemos a veces, que es todo el mundo está en mi contra, sacar conclusiones precipitadas como es que está claro que soy tontísima y que no valgo para esto. Cuidado con leer los pensamientos al resto, esto de es que cree que soy, que no me organizo bien o que es total, ¿no? Que esto de hacer grandes las cosas, de esto es un desastre, o colgarnos etiquetas. De a mí es que todas las cosas técnicas no se me dan nada bien, porque joder, a lo mejor te gustaría elegir algo y tiene un porcentaje pequeño de eso técnico, bueno, pues si nos colgamos etiquetas así van en nuestra contra, ¿no? Una cosa que les suelo decir a la gente joven también es preguntaros a vosotras mismas,
esto que está siendo tan grande ahora y que me está ocupando todo el espacio, dentro de 6 meses me va a importar, porque si esto dentro de 6 meses no me va a importar, a lo mejor puedo relativizarlo un poco, ¿vale? Entonces, yo os digo algunos consejitos con esto de las competencias. Podéis aprovechar este webinar de hoy para, pues al cenando, lo que sea, con vuestras hijas e hijos, pues empezar a hablar un poquito del tema para que podáis ser ejemplo y decirle, oye, ponemos en práctica esto, ¿te apetece a ti comprometerte con una acción esta semana y yo hago otra? Pues tú eh, em, cocinas algo nuevo y yo hago no sé cuantitos, ¿no? O sea, que puede ser también una forma. Y ojo, porque nosotras de adultas también tenemos nuestros equivalentes a el profe o la profa me tiene manía, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cuidar esto. Vamos a ayudarles con paciencia a ir definiendo, conectando con ese objetivo, con ese propósito que veíamos antes también con el vídeo de Judith Tiral, ¿no? O sea, mantened como una alertita ahí, como los ojos bien abiertos, a ver qué observáis y en qué les podéis ayudar. Las decisiones no son inmediatas, ni todo lo que vayan a decir ahora es súper determinante de lo que va a pasar después. O sea, no, menos en este paradigma de la flecha así como la habéis visto antes. O sea, ha cambiado tanto que no es, o sea, no es tan importante, ¿vale? Vamos a ayudarles a interpretar bien las cosas y cuando fracasen en algo o algo les esté costando, vamos a ayudarles a pensar en qué pueden hacer para mejorar. O sea, qué acciones podrían hacer o qué necesitarían para mejorar, ¿vale? Si vamos a mirar el mercado laboral, parte de la generación Z, que son vuestros hijos e hijas, están ya entrando algunas al mercado laboral y nos encontramos con titulares de esta guisa. Los reclutadores empiezan a desconfiar de la generación Z, dicen que están mimados en exceso a estos jóvenes que necesitan para el presente y el futuro del negocio, que en 2030 representarán el 30% de la población activa, pero por ahora no acaban de responder a las expectativas de las empresas. El 40% de los líderes empresariales cree que la generación Z no está preparada para incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, algunos creen que no están preparados. El 94% de los encuestados afirma que había evitado contratar a estos nuevos trabajadores y que les vendría bien unas clases de protocolo. Ojo también quiénes están dirigiendo empresas, con qué mentalidad y con qué flexibilidad, porque aquí el esfuerzo y el ejercicio de encontrarlos lo tenemos que hacer todas. Pero bueno, para que veáis lo que se está diciendo de esta gente de esta gente joven que está entrando ahora en el mercado laboral. La generación Z se engancha al ghosting laboral. Esto significa que desaparecen, ¿vale? Hacer ghosting es que yo estoy teniendo una comunicación contigo y luego de repente la interrumpo y desaparezco y no doy ninguna señal. No acuden a las entrevistas o desaparecen el primer día de trabajo. La gente que contrata piensa que esto es porque han encontrado algo en mejores condiciones y simplemente se cambian de trabajo y no avisan. Cuando se pregunta a la gente joven, dicen que es más porque creen que no están conectando bien con el sitio, o que querrían tener un mejor salario. Pero no lo hablan. O sea, no vamos a generalizar todas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que está pasando. QuickTalk, que bueno, esto tiene que ver con denunciar a las organizaciones a través de TikTok, haciéndose un vídeo diciendo que por qué me estás despidiendo, cuáles son las razones que me das, bueno, este tipo de cuestiones. Y aquí, bueno, pues vemos algunas características, ¿no? Entre llegar más lejos en sus carreras y no hablar con sus compañeros boomers pues tendrían ahora unos 50 y pico años, los empleados de la Gen Z lo tienen claro, ¿no? Entonces, y no es tanto que no quieran hablar, sino que no saben muy bien cómo hablar, ¿no? O sea, con esto. Entonces, porque son una generación que domina súper bien los entornos de comunicación digitales, que tiene preferencia por el teletrabajo, pero que las habilidades de comunicación en el cara a cara, pues tienen algunas dificultades. Pero vamos a ver qué es esto de la generación Z un poco para vamos a entender mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos. Más o menos, ya sabéis que esto de las generaciones suele bailar, pero como del nacidas de 96 al 2012 más o menos, son las personas de generación Z. A partir de 2010, 2012 se dice que ya han nacido los alfa, la siguiente generación. Esto es una pasada, porque antes las generaciones en sociología como que duraban más
Y ahora cada vez se acortan más porque como todo está cambiando tan rápido o como hay elementos disruptores tan grandes que cambian todo tanto, esto hace que cada vez que queramos describir a gente de un momento sea más corto. Entonces, pues las generaciones también han ido acortándose. A la generación Z se llama Zoomer o nativos digitales. Es una generación que tiene bastante conciencia social, ¿no? Y en Bilbo, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de Fridays for Future, que era gente joven que se ponía en el ayuntamiento para exigir políticas públicas a favor del medio ambiente. Tienen un montón de conciencia sobre la salud mental o la gordofobia o el racismo o la LGTBI-fobia. Son súper conscientes de la crisis climática, muchísimo. Son autodidactas porque están desde peques con un montón de acceso a tutoriales y a información que pueden llegar y que hay gente que les explica, ¿no? Y todavía no del todo, pero bueno, en principio, bueno, no la están consiguiendo, pero sí que está habiendo cambios, ¿no? Y lo que sí que querrían es poder tener un sistema educativo que trabajara por proyectos y no por asignaturas y conocimiento, ¿no? Y como estas cosas. Aquí estas son algunos testimonios de personas jóvenes, ¿vale? Esta es una persona de 18 años que dice que se ha acostumbrado muchísimo a la inmediatez y que cuando las cosas no van lo rápido que querría, se pone muy nerviosa. Entonces dice que está acostumbrada a comprar algo y que le llega al día siguiente, a encontrar una canción de la que ni siquiera conoce el título en pocos segundos, ya que cuando ve un vídeo en YouTube lo pone en velocidad por 2 o por 1,5, bueno, como tiene el WhatsApp, ya sabéis, ¿no? O sea, que le aceleran la velocidad. Y aquí tenemos otra persona de 15 años que le dijo a su profe de mate, oye, esto que acabas de explicar lo explica un TikToker en 30 segundos, lo podemos poner. Y bueno, pues el profesor le miró mal, le dijo que se callara y que prestara atención, ¿no? Entonces, bueno, ahí también nosotros como nos podemos hacer porque efectivamente, o sea, algo ha cambiado en la forma de aprender también. Entonces, junto con millennials, que sería mi generación, es como que han inventado un nuevo idioma o un nuevo lenguaje en el que no hace falta letras, o sea, puedes tener una conversación entera a través de stickers, GIFs, vídeos, fotos y tal, y no utilizas ni un carácter, lo cual esto también tiene mucho que ver con eso que decíamos al principio de la competencia escrita está fallando. Para ellas existe el on-life, o sea, no es la vida online la que está en lo virtual, ¿no? Y en las redes sociales y el offline, o sea, la vida cara a cara. No, no. O sea, ambas vidas para mí son iguales de reales y entonces para mí lo que sucede en una y en la otra es igual de importante, ¿no? Em, Según vaya desarrollándose la inteligencia artificial, la mayoría de los trabajos que va a hacer la generación alfa no se conoce. Y lo mismo está pasando con la generación Z, es que hay un montón de puestos de trabajo que no tenemos ni idea de cuáles van a ser, que se van a abrir y no sabemos todavía cómo, ni cuándo, ni cuáles. Es una generación que es muy consciente de la crisis como mundo, de las depresiones económicas, de la pandemia, y luego son quienes más están sufriendo en este momento la, la- la precariedad. De hecho, o sea, el 40, o sea, se va un 70%, ahora que estamos hablando un montón de la vivienda, ¿no? El 70% del salario se va en la vivienda, o sea, es insostenible. Y de hecho hay un montón de términos que hablan de la precariedad que se están comiendo como si fuera una cosa súper moderna y tal, y en realidad lo que esconden son, pues esto, pues una de las tendencias, por ejemplo, es el job hopping, y esto vamos a ver luego, efectivamente es una tendencia laboral que es como cada vez vamos a tener menos trabajos a largo plazo, como a lo mejor algunos van a ser temporales y ni siquiera serán de jornadas completas, pues va a pasar que mucha gente va a compaginar varios trabajos a la vez. A esto, muy modernamente, le han dicho job hopping, que, bueno, aquí Cuello Largo, que es un medio de comunicación bastante crítico, dice, el último grito en neologismos para tapar la precariedad. Tú no saltas de curro en curro agonizando para ganarte la vida, no, tú haces job hopping, que es mucho más refinado, distinguido y hasta estimulante. Y encima te crees que lo decides tú, ¿no? Staycations, que es quedarte de vacaciones pues en tu casa porque no hay. Bueno, entonces, cuando quieren
mirar al mercado laboral o cuando se están incorporando a él, las personas jóvenes de esta generación sienten que tienen que comprometerse de verdad, o sea, sienten que de alguna manera tienen que conectar con el trabajo porque si no es difícil que tengan capacidad de permanencia en él, no están dispuestas a estar en cualquier condición laboral. Han escuchado en las familias, en casa y demás, como tantas quejas de familiares y que han visto que no estaban siendo felices con sus decisiones en torno a lo laboral, que de repente es como que quieren alejarse de ello, es como una respuesta que tienen, ¿no? Conocen sus derechos bastante bien y no son en general partidarias de un tipo de trabajo que sean 8 horas sentadas en una silla. Aunque haya trabajo o no, ¿no? O sea, como que esa cultura del presentismo no la compran, prefieren el teletrabajo, flexibilidad horaria o trabajar por proyectos. Y aquí, pues el testimonio de una persona de 22 años que dice: después de varios trabajos en hostelería para poder terminar los estudios, he conseguido un trabajo de administrativa porque de lo mío no consigo nada. Quería probar la experiencia de tener una jornada completa y un buen sueldo, pero al tercer día ya sabía que no era para mí. Lo más duro fue comentárselo a mis padres, que no entendían cómo era capaz de dejar un trabajo de adulta. Entiendo que se referían al concepto de adulto que tienen ellos, que están amargados en su trabajo. Yo no puedo estar hasta las 6 de la tarde sentada en una oficina en la que no hay suficiente trabajo, hablando de un tema del que siento que no controlo casi y vender toda mi vida personal y social. Prefiero seguir en la hostelería a media jornada, por lo menos así soy feliz y me provoca menos ansiedad. Sé que leer esto es fuerte, ¿eh? Ya me ha pasado también cuando he estado con familias así, ¿no? Que a veces la respuesta es, claro, ¿quién está pagando la casa? ¿Quién no sé cuántos? ¿No? Desde esta comodidad. Bueno, sí y también, ¿no? O sea, esto claramente pues, nos habla pues, de estos cambios que estábamos diciendo en sus actitudes. En tendencias de mercado, si bien es difícil, pues un poco saber, o sea, algunas cosas más o menos las intuimos, ¿no? Que tiene que ver con que en el futuro va a haber bastantes cosas que hacer en el mercado laboral con la salud, con el tema de toda la problemática que va a traer la crisis climática y con personas que están en situación de vulnerabilidad, que cada vez serán más también. En los siguientes años, como he dicho, tendrán más de un trabajo seguramente, por esto de que las jornadas laborales se van a reducir y vamos a tener contratos de jornadas parciales. En Occidente también vamos a tener una cuestión con el tema del envejecimiento de la sociedad. Ya sabéis que estamos como en pirámide invertida, ¿no? Que más personas mayores que personas jóvenes. Eso va a traer pues, una crisis de cuidado, de sostener también la necesidad de generar nuevas respuestas para poder sostener ese cuidado, ¿no? Va a haber una vida laboral más larga y esto significa que al tener una vida laboral más larga, en la que no voy a tener demasiada estabilidad, en la que yo me voy a mover, en la que también además prefiero trabajar por proyectos y demás, eso va a hacer que yo tenga que estar todo el rato cambiando mi perfil. O sea, lo que antes se decía de, joder, es que la gente que trabaja, que estudia medicina está estudiando toda la vida. Bueno, pues seguramente ahora da igual lo que estudies, que seguramente vas a tener que estar todo el tiempo estudiando. No te va a servir haber hecho algo y ya, y vas a necesitar más cosas, ¿no? Para poder adaptarte. Y para que tu perfil profesional sea atractivo todo el tiempo, ¿no? Y luego pues empieza a aparecer esta figura de la nómada del conocimiento, ¿no? Que es un poco también por ahí que donde había tirado al principio NG, que os he mencionado ese anuncio, que es como personas a las que les gusta experimentar, que son creativas, innovadoras, que pueden trabajar desde cualquier sitio con cualquier persona. Sé que esto no es para todo el mundo, muchísimo menos. Estoy hablando de unas tendencias. Vale, cuando queráis acompañarlas, yo también cuando he hecho algunos talleres con jóvenes, esto es un Ikigai, no sé si lo conocéis, no vamos a entrar a verlo entero porque es como tiene bastante profundidad por detrás, pero bueno, es como que te pone distintos ámbitos y ejes, ¿no? Y entonces dice, si los juntas, ¿qué te van dando? Y en el centro sería como aquello que podría ser, ¿no? Por ejemplo, si yo mezclo lo que yo amo hacer con aquello en lo que soy bueno, de repente igual descubro mi pasión. Si descubro aquello en lo que soy buena y aquello por lo que me podrían pagar, descubro cuál puede ser mi trabajo, ¿no? O mi profesión. Si mezclo aquello por lo que me pueden pagar con aquello
que el mundo necesita podría ser una vocación. Y si junto a aquello que necesita el dinero, o sea, perdón, aquello que necesita el mundo con aquello que yo amo hacer, sería la misión, ¿no? O sea, y en el centro, bueno, pues como la mezcla entre todas. A veces estas preguntas son difíciles para nosotros, o sea, yo misma me pongo a responderlo y me cuesta, entonces entiendo que con 15, 16, 17, pues que se te haga bola. Cuando yo trabajo con ellas sí que les hago responder dos preguntas. Una, oye, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿qué te encanta hacer? Porque eso igual sí lo podemos responder, ¿no? O sea, ¿qué actividades te satisfacen, te llenan, te conectan con bienestar? Te encanta ir al monte, te encanta estar con los caballos, te encantan los videojuegos, ¿qué es lo que te gusta, ¿no? Te gusta estar con tus amigos, entonces tiene que ver con lo social, o sea, y luego en qué eres buena, o sea, qué cosas se te dan bien, qué habilidades tienes, en qué sientes tú que eres buena, eres, joder, pues se me da súper bien dar consejos, ¿no? Se me da súper bien montar cosas, pues siempre estoy que si mirando, que si monto la bici, que si no sé qué, que si tal, que si... ¿No? O sea, ¿en qué cosas yo soy buena? Entonces, a responder estas preguntas también les podéis ayudar para tomar la decisión. Y luego, los caminos son diversos. A veces les empezamos a ayudar o a decirles qué carrera y tal, y no tenemos en cuenta muchas veces que ni siquiera conocen cuáles son las formas de trabajo. O sea, ay, perdón, que no era esto, perdón, ¿eh? Digo, los caminos son diversos, quiero decir que podemos si DBH o sea, si la ESO se nos está haciendo bola, podemos ir por porque cada persona está en un momento distinto, tiene unas pasiones distintas o tiene unas necesidades diferentes, entonces puede ser que o sea, que la ESO se nos esté haciendo un poco bola y entonces para eso lo que queramos acabar y que sea mucho más práctico porque de repente nuestro adolescente es súper manual y desde ahí se conecta más y tal, entonces podemos ir a un FP básico y de ahí saltando si quisiéramos un FP medio, un FP superior, tal. Podemos ir a Bachi. Aquí tenéis el enlace que os explica de euskadi.eus los tipos de bachi que hay, pero que serían pues el bachiller de ciencias de la salud y naturales, el de tecnología, el de ciencias sociales y humanidades y el de arte, ¿vale? Dentro de cada uno luego suele haber variaciones, porque por ejemplo, en Durango, que es el municipio en el que yo vivo, arte, pues el Instituto de Durango, el curso pasado inició por primera vez un bachillerato especializado en artes escénicas. Y hasta ahora a lo mejor teníamos más en mente que eran artes plásticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o sea, como que dentro luego, pues ahí siguen sucediendo cosas. Y luego tenemos que al acabar de o sea, la ESO, tenemos la formación profesional. Entonces, en esta página web vais a encontrar un montón de FPs que están ordenados por familias. Entonces tenéis pues la agricultura, imagen personal, instalación y mantenimiento, fabricación técnica, en fin, como todas estas cuestiones. Y entonces dentro de cada una de ellas os explican y además os dicen si hay FP básico o no, si el FP es medio o si el FP es superior, ¿no? Y te explican ahí todo. Pues esto también, ¿veis? Ainhoa decía al principio que, que claro, que no íbamos a centrar todo esto en lo técnico porque fijaos solo en formación profesional toda la información que hay, ¿vale? Entonces, bueno, pero que hay un montón o sea, que tenéis un montón de fuentes, esta es bastante fiable y luego ya sería ver en qué centros se imparten qué, ¿no? O sea, y luego la universidad también lo que te ha sido agrupar como familias, para que sepamos que hay como 20.000 grados y además desde que Bolonia entró y están los grados universitarios, aparecieron las licenciaturas y las diplomaturas y tal, siguen apareciendo nuevos grados, dobles grados, o sea, es como otro mundo, pero sí que tenemos ahí pues como una familia de comunicación. A ver, no sé si... No, ¿Es un micro es encendido? algún Vale, micro abierto. vale. Bueno, tenemos la familia de comunicación, que pondría ser aquello de comunicación audiovisual, periodismo, o sea, como todas estas ciencias de la comunicación, la parte jurídica y criminóloga, pues que va por momentos. No sé si me interesaría a mí saber si todo este auge del true crime tendrá algún impacto en que la gente se meta más a este tipo de carreras. Tenemos la familia de salud,
¿no? Pues todo el tema de medicina y tal. Tenemos los dobles grados, pues que de repente tienes una ingeniería junto con un ADE y entonces, bueno, pues acabas el grado que a lo mejor en lugar de durar 4 años dura 5. Bueno, tenemos toda la parte de arte con 20.000 grados también, arquitecturas e ingenierías y la otra familia que es de ciencias sociales. Y ciencias sociales, tenemos trabajo social, educación social, políticas, bueno, en fin, o sea, como un montón de cosas, sociología, antropología. Vale, universidades. Yo he puesto estas por cercanía, ¿vale? O sea, tenemos la pública, UPVHU, Deusto, que sabéis que es privada, Mondragón Universitat Cooperativa. Y lo que sí que os digo es, si veis que vuestras adolescentes tienen una vocación o un motor que les mueve, o una cosa que ya la estáis notando, que la saben, porque ahí no suele ser común, pero sí que pasa que algunas están súper conectadas. Tenéis centros que son específicos, o sea que está el Basque Culinary Center, por ejemplo, si quisieran cocina, o Dancherti si quisieran hacer algo de danza o de artes escénicas, o por ejemplo, os lo pongo a modo de ejemplo, ayer, bueno, me apuntaba a costura y le pregunté a mi profesora, que es 2 años mayor que yo, cómo había acabado ahí, y ella me dijo que le encantaba montar, uy, ese que habéis oído, no sé si lo ¿habéis oído una campana? Sí, la hemos oído. Un Eso es el pomodoro. pomodoro, efectivamente, acabando los 25 minutos, sí. Bueno, ella decía que cuando le pasaron el test este que hacen también en el cole, o sea, en el Insti, de hacia dónde vas, qué cosas te gustan y tal, claro, a ella le preguntaban, ¿te gusta montar esto y desmontarlo, no sé qué? Sí. ¿Te gusta saber cuál es el funcionamiento de tal? Sí. Entonces acabó una ingeniería mecánica, creo, y el primer año lo dejó porque dijo, es que me gustan las estructuras y el esto, pero no es esto lo que me gusta. ¿Qué le gustaba a ella? Pues la moda. Entonces se fue a una escuela de moda, estudió patronaje y todo esto, ¿no? Entonces, veis, ¿no? Eso de la vocación, bueno, pues puede tomar distintos caminos. Eso, si alguna de vuestras hijas o hijos, pues veis que lo tienen claros, pues aparte de la parte de universidades, que es en lo que solemos pensar en FPs o UNIS, pues hay todas estas otras alternativas también. Y hay más. Porque a veces estamos un poco perdidas o perdidos, o hemos tenido un año difícil por lo que fuera, o necesitamos como tomar un poco de aire, pero no queremos parar, ¿no? Y queremos seguir aprendiendo cosas o haciéndonos con habilidades o competencias como mencionaba al principio. Y entonces tenemos programas de idiomas, tenemos programas culturales, tenemos voluntariados internacionales, tenemos work and travel, podemos estancias en familias anfitrionas, tenemos talleres que pueden dar en nuestro ayuntamiento o en nuestra comarca o cosas así, pues un taller de comunicación o cosas de este estilo, ¿no? Yo aquí traigo algunos ejemplos como European Solidarity Corps. Entonces esto es un programa de la Unión Europea, por ejemplo. Hay 20.000, ¿eh? O sea, yo solo os he traído algunos. Entonces, es como que te llevan a distintos, Eremus, perdón, a como distintos ámbitos, depende de cuál sea tu interés. Y te dan un pocket money, es decir, no te pagan por eso, pero por si tienes que comer fuera o tienes que coger un autobús o lo que fuera, pues tienes ese poco de dinero, porque como se supone que ya tienes mantenimiento y comida, pues eso. Luego tienes WOOF, que es para la agricultura ecológica, y entonces pues te vas pues como una especie de baserris, caseríos o así a lo largo del mundo y te pones a trabajar. Pues mi primo estudió biología y hizo esto. Y acabó con cabras en Dinamarca, con una familia pues muy graciosa, ¿no? O sea, bueno, pues son experiencias. Tenemos Workaway, que aquí también, bueno, pues puedes irte para de todo. Puedes ir a un proceso de restauración, a una bioconstrucción, te puedes ir a Sudáfrica a enseñar castellano o a ser canguro. Bueno, ahí está. Hey Move Away lo traigo. Yo estudié comunicación para que veáis, un poco también experiencias como más esto. Y yo compartí clase con una chica que al acabar el grado no sabía muy bien qué hacer y se fue a Australia a través de un programa. Bueno, pues se quedó en Australia, luego empezó a venir, ir tal. Bueno, pues al final se ha montado esta empresa que se llama Hey Move Away, que ya veis aquí abajo, tengo una capturita que pone que el mío no te pare.
Entonces, lo que hacen es darte un asesoramiento entero para que tú te pires a Australia. Entonces, tú quieres irte a Australia y te dicen, ¿a qué quieres venir a Australia? A estudiar, a trabajar, a patatín. ¿Qué tienes? Esto. Entonces, te ayudan con el visado, con el recorrido, a encontrar el trabajo, a tal. Entonces, ellas te hacen todo un asesoramiento para eso, ¿vale? Y luego Gasta Auquera, que es pues una cosa que está ahí, que es de las instituciones y que, bueno, pues también está bien y que, pues, por ejemplo, en verano se pueden hacer un campo de trabajo, pues, en una biblioteca de no sé qué pueblo, se pueden ir a Alicante, a unas ruinas, a limpiar y a ver qué encuentran, ¿no? O sea, que son experiencias que están muy bien también. Y lo que quería decir antes era que a veces les queremos acompañar o les queremos ayudar a tomar decisiones sobre hacia dónde ir y ni siquiera saben cuáles son las fórmulas de trabajo. Por ejemplo, una amiga que recuerdo perfectamente cómo ellas tenían una vocación muy grande de servicio y de cuidado y querría haber estudiado enfermería, pero dijo, ostras, es que las enfermeras trabajan de noche o tiene unos turnos terribles. Y dijo, yo no quiero hacer eso. O sea, yo no me puedes poner a trabajar por la noche. ¿Vale? Estudió psicología clínica, luego se fue especializando en otras cosas. A día de hoy es educadora menstrual. Bueno, pues, ¿no? O sea, son cosas importantes que tener en cuenta. Entonces aquí, bueno, pues si les podéis explicar eso, que es, se nos acabó el descanso, que es trabajar por cuenta ajena, ¿no? Que es que tú das tu tiempo y tu talento a organizaciones de todo tipo, que tienes un salario fijo, que suele ser la opción más común normalmente, que sí da cierta tranquilidad y seguridad. em, y aquí, pues decirles, si vais a una entrevista, por favor, ir conociendo la organización, que la organización te está seleccionando a ti, pero tú también estás seleccionando a la organización, si te está gustando, si no, si te gusta el tono, los valores que tienen, ¿no? Y que, bueno, que desarrollar un vínculo emocional con el sitio en el que se va a trabajar, pues que es mejor para ellas, que puede ser una profesional independiente para perfiles de personas pues, que sean un poco más creativas. Este tipo de formato siempre ha estado más vinculado a algunas profesiones determinadas como arquitectura, abogacía y demás, pero cada vez es más común en otros ámbitos. Este tipo de trabajo supone que tengas como pasión, como cierta pasión, que valores muchísimo la libertad, que te guste trabajar en relación con otra gente, porque casi siempre irás como con otra gente asociada. No hay seguridad económica y para este caso pues no hay tampoco políticas públicas que sean demasiado buenas, pero bueno, tiene todo lo demás. Están las emprendedoras, ¿no? Que es como un paso más que el anterior de profesional independiente, que suele ser un proyecto que nos trasciende, o sea, yo lo puedo crear, pero incluso si yo desapareciera, en principio esto seguiría. Tiene más capacidad, o sea, más posibilidades de financiación. Sí que se recomienda tener experiencia de antes y no vincularte con alguien que la tenga. Y bueno, pues tiene algunos riesgos. Y luego está el funcionariado, ¿no? Porque algunas veces no saben tampoco qué es. O sea, si podéis explicárselo. Si no sois ninguna de casa funcionaria, pues decirles esto, ¿no? Que en principio supone que juegues, o sea, que tu comportamiento sea como correcto y honesto, que trabajas para el interés general de la población, que todo el mundo pueda acceder a través de bolsas de trabajo o posiciones y qué significa eso. em, bueno, que hay exámenes y un montón de pruebas, que es probablemente de las alternativas la que más seguridad económica puede ofrecer, que no siempre puedes decidir dónde y cómo trabajar, y que a veces pues tienen mejores condiciones laborales que otros caminos. Entonces, una vez que llegamos aquí, es como, vale, ¿y qué hago? Entonces, a mí yo aquí lo que suelo hacer es como una especie de itinerario, ¿no? Entonces, veis, no sé si se verá muy en grande o no, pero voy a ir poco a poco. Empezaría por el corazón de la izquierda que veis arriba, que es qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Que esto es lo que os he preguntado antes. Sí que podéis decirle lo que amo hacer, qué os gusta hacer, con qué os divertís, qué os encanta. Después, lo segundo sería donde veis la llave inglesa, ¿no? Que es qué es aquello en lo que soy buena, ¿vale? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuándo me siento reconocida? ¿Cuándo creo que es verdad que esto tengo pues como facilidad para hacerlo? Y luego tenemos ahí donde está la estrella,
que esta es una cosa que yo les suelo proponer, es, vale, cuando yo pienso en tener un trabajo a futuro, ¿cuáles son las cosas que yo priorizo? Y entonces hay una serie de cosas que ya veis que hay como un montón de líneas vacías para que ellas y ellos propongan lo que quieran. Pero ¿qué es? La seguridad, la creatividad, viajar, la flexibilidad, el contacto con la naturaleza, el contacto con la gente, un buen sueldo, cercanía geográfica, a mí no me líes que yo no me quiero mover, ¿no? La libertad, un horario fijo, la capacidad para decidir, un buen ambiente de trabajo. Entonces, bueno, empiezo a ver si tengo cosas que se contradicen mucho o cosas que tal, o si algunas cosas son mucho más importantes para mí que para, ¿no? Luego, el siguiente paso sería, donde veis el maletín, que es del tipo de fórmulas de trabajo, ¿cuál te atrae más? Trabajar para otras, ser una profesional independiente, ser emprendedora o funcionaria. Y luego, si nos vamos al birrete, a la parte de formakuntzasa, que esa es la formación, yo suelo preguntarles si están muy atascadas, ¿no? Hay gente que lo tiene claro y otra que no. Oye, de las familias, ya no de la carrera, ¿no? O del grado o del FP, sino de las familias que hay académicas, ¿no? ¿Cuál me gusta más? ¿Sería capaz de elegir un máximo de 3? Y si tuviera que hacer un ranking con ellas, ¿cuál sería? En primer lugar, esto, veis que los círculos están en distintos tamaños, ¿no? En primer lugar este, en menor este, tal. Luego de las alternativas sería como, oye, ¿hay algún tipo de alternativa que me haya gustado? ¿Lo de irme al extranjero me está gustando? ¿Me está llamando? No, ¿no? O sea, como este tipo de cuestiones. Y luego, aquí sí que es como una pregunta de ¿qué puedo hacerle para bajarle el volumen al miedo que tengo y qué puedo hacer para subirle el volumen a la ilusión que tengo? Entonces, pues para bajar el volumen a lo mejor es que necesito más información o tengo que relativizar más, o tengo que saber que todo lo que estudio no va a ser tan determinante o que no va a marcar tanto o que de todo puedo aprender en el camino incluso aunque sienta que me haya equivocado en la decisión o cosas así. ¿Qué necesito para conectarme con la ilusión? Joder, pues de repente pensar que esto que a lo mejor quiero estudiar lo tengo que estudiar en Santander y me apetece irme, no sé. Bueno. Luego sería, ¿qué información necesito para eso? Para bajar el volumen al miedo y subir el volumen a la ilusión. Y por último, ¿quién me puede ayudar? O sea, ¿me podría ayudar, por ejemplo, a hablar con esta amiga de mi madre que trabaja en esto y a lo mejor puedo quedar con ella y tomarme un café? Y le pregunto, oye, esto ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué tal? O le puedo pedir ayuda a mi padre para que me ayude a buscar qué grados hay dentro de esta familia académica que me ha gustado. Bueno, es como un itinerario que podemos hacer poco a poco, preguntas que podemos lanzarnos, que ya veis que efectivamente no es tan técnico, pero que sí que nos plantea preguntas que, bueno, que son importantes. Y son las 7:10, así que yo con esto ya me callo. Y Yone, o sea, yo creo que nos has ayudado a levantar el foco y ampliar horizonte, o sea, que nos has permitido como identificar el análisis que haces de las habilidades necesarias en un futuro no tan lejano y que en este mm, momento a identificar también cuál es la generación y a conocerles un poco en cuál es su situación y abrir conversaciones, o sea, las expectativas más que cubiertas. Yo sí que abro, que tenemos un ratito, no mucho, pero si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, ujú, eh, claro. eso, nos preguntan a ver si vamos a mandar la información del PowerPoint, porque yo creo que era mucha información y entonces puede ser interesante tenerlo para que luego cada persona pueda echarle un vistazo en casa, porque se abren un montón de conversaciones posibles en las cenas y en la relación con nuestros hijos e hijas muy interesantes. Ujú, Eh, yo sí que quería hacerte una pregunta que tiene ujú, que ver con esto de las habilidades líquidas, que es, hablas un poco de cómo poder ir reforzando todas estas habilidades en el día a día, ¿no? Y a veces llegamos un poco ya como in extremis. mm, A veces también
es una reflexión y una pregunta, ¿eh? Ujú. Podemos hacerlo también, porque ya muchas de las habilidades que van a necesitar en el futuro ya las tienen, ya han trabajado con ellas y a veces ni siquiera las vemos ni las ven. Entonces, Ujú. ¿cómo poder, cómo rescatar toda esa parte que ya tienen como para darles un poco más de seguridad, un poco más de tranquilidad, de que, bueno, que ya tienen una mochila bien cargadita, ¿no? Mm. Yo el juego con ellas lo suelo hacer como miramos algunas competencias, las vemos, ¿no? O sea, qué significa y sobre todo eso, qué significa cuando lo traduzco a un comportamiento, porque si no parece, ¿no? Que lo hablamos y como que no entiendo muy bien. Em, la cosa es que cuando veis que he puesto como propuesta de acciones que podemos hacer en nuestro día a día, les digo, Ujú, elegid. Como hemos dicho antes también que mejor empezar por cosas pequeñitas, era como, elegid una que ya tengáis en la que os hayáis visto identificadas o identificados y que queráis hacer brillar más, en la que queráis destacar más o tener mucho valor en esa, y elegir otra en la que os veáis que igual esta me cuesta un poco más, que por lo que sea no estoy tan cómoda cuando voy a hacer esto, o que me cuesta un poco más, o que no lo suelo tener presente. Y así conjugamos esas dos cosas entre lo que ya tengo en la mochila, que me refuerzo y sé que está y es, ¿no? Como bien conmigo y además como que lo potencio, y por otro lado sigo con ese otro ojo en aquellas cosas que sigo necesitando trabajar. Entonces creo que es una forma de no mirarnos solo desde la carencia, sino desde el potencial todo el tiempo. ujú. Es que ricasco. Aprovecho también para contaros a las personas que estéis aquí con nosotras que ha puesto Andrea el enlace a un curso online gratuito donde se amplía un poco la información sobre cuál es la situación, cuál es el rol, cuál es un poco cómo hacer este acompañamiento a nuestros hijos e hijas. Tenéis el acceso y el link aquí al curso de orientación vocacional, ¿vale? También os recuerdo que enviaremos la grabación porque creo que vamos a necesitar escucharla dos veces. Has dado muchas pautas y muchas cosas a tener en cuenta y creo que hay herramientas concretas que nos pueden ayudar a las familias. Además, hay un documento con algunas preguntas y algunos itinerarios, algunas preguntas que se nos pueden ocurrir ya más de concreto, de itinerarios profesionales, que también vamos a adjuntar en un email mañana y además enviaremos la evaluación de la jornada. O sea que van a ir las 3 o 4 cosas bien empaquetadas. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. En el chat lo que está llegando es el agradecimiento y sobre todo la gente pidiendo la grabación y He el visto una PowerPoint. persona que ha puesto algo de, ahora tengo que escucharla por 0,5 y me ha hecho mucha gracia porque claro, Sí, por sí, lo que habíamos hablado antes. Sí, sí, de que ellas es que aceleran y nosotras... hay preguntas, o sea, hay conversaciones que van a girar, ¿no? O sea, que es levantar el foco y verla desde 180 grados, que es una oportunidad, que a veces estamos como en los itinerarios y en lo concreto, y esto va a generar conversaciones diferentes. Mm. Bueno, pues nada, agradecerte, Yone, que nos hayas acompañado esta tarde. Uy, Creemos que es una demanda que tenemos las familias y la chavalería también, que les acompañamos poco y para BBK Family está siendo un reto afrontar esta dificultad o este vacío y seguiremos trabajando en ello. Seguiremos haciendo propuestas para acompañarles a ellos y a ellas, a los jóvenes, pero también a los padres y madres. Y nada, que nos vemos enseguida en otra como esta. os anda. Es que ricasco gustío y... Y a todas las que estáis, pues y que habéis participado, es que ricasco. Seguimos recogiendo aquellas demandas que sintamos las familias, porque BBK Family se construye recogiendo las demandas que tenemos en el día a día y en la crianza. Así que os invitamos a que nos hagáis llegar aquello que necesitamos. Veo que la gente está encendiendo cámaras y veo caras conocidas, así que un saludo y un abrazo a cada una de vosotras.
Agur. Agur.